Vamos a compartir, la última vez que yo estuve compartiendo, compartí sobre nuevo nacimiento y el Señor me ha puesto que predico otra vez lo mismo. Y para la semana que viene a lo mejor predico lo mismo. Y para la otra a lo mejor lo mismo. Entonces, bueno, hubo un pastor que se llamaba Antonio Bueno, ¿verdad? Y la iglesia no crecía, la iglesia no se movía, la iglesia cada día menos, se tiene que esperar a la puerta para que viniera 5 o 6. Y entonces el Señor le puso un mensaje, que el Señor era el Señor de la iglesia. Bueno, y me dio un mensaje una vez, a la otra semana dio el mismo, a la otra semana dio el mismo, hasta que digo, Señor, ¿qué predico? Con lo mismo. Y el otro, ¿qué predico? Con lo mismo. Y muchas veces, bueno, pues pasamos las predicaciones, estamos como entretenidos, parece que no escuchamos, entramos en la rutina, y qué pena que vivamos así de esta forma, hermano, con lo poderosa que es la palabra de Dios, con lo maravillosa que es la palabra de Dios, que es capaz de transformar, bueno, lo más duro que puede haber en esta tierra, ¿no? Por el poder de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Así que el Señor me puso que predicara lo mismo, y voy a predicar lo mismo. A lo mejor con otros puntos, ¿verdad? Pero vamos a compartir, ¿no? Esta palabra que el Señor me ha puesto. En Juan, yo la he titulado, ¿verdad? 3 condiciones inviolables para nacer de nuevo. 3 condiciones que no se puede violar, que no se puede cambiar, que no se puede tocar. Cuando Cristo dice algo, eso es, cuando Cristo dice de cierto te digo, eso hay que llevarla a la tumba. Y no eso, sino cualquier palabra que él hable también. No vamos a quitarle el valor a la demás, sino que son cosas importantísimas y el Señor dice de cierto te digo, ¿no? Entonces, 3 condiciones inviolables para nacer de nuevo y poder ver y entrar en el reino de Dios. Si no nace uno de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, sino que está ¿qué? En el reino de las tinieblas, porque vivimos en un reino de las tinieblas, donde gobierna el diablo, donde hay oscuridad de Dios, donde las cosas de Dios casi no se hablan correctamente, ni se enseña correctamente conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Y las personas viven en angustia, en dolores, desamparadas, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, y viven pues en un mal estado de angustia continua, deseando encontrar algo y no lo encuentran, deseando encontrar la verdad, como yo estaba buscando en aquel tiempo, bueno, antes de conocer al Señor, ¿no? Que deseaba encontrar un libro que me hablara la verdad, antiguo, y lo encontré, es la Biblia, la palabra de Dios, amén, transformó mi vida. Qué bueno, hermano, de verdad que escuchemos este día este mensaje, que es importante, ¿no? Entonces aquí nos dice un encuentro que tuvo Nicodemo con Cristo, ¿verdad? Fue a él de noche, un maestro de Israel, para preguntarle sobre la salvación, seguro. Y entonces el Señor, vamos a ver estas 3 respuestas que el Señor le da a Nicodemo, que nos la da para todo el mundo, ¿verdad? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si tú dices que yo tengo que nacer de nuevo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre, ¿no? ¿Cómo? Y pues dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo. Y ahora le explica lo que es el nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, hay que nacer de agua y de espíritu, no se refiere a una persona nueva y volver a ser la misma persona, porque Dios no está de acuerdo con el mundo como va, y las personas como viven, y las capacidades que tiene la persona, y el rechazo que hace la persona hacia Dios. Dios quiere que la persona nazca de nuevo, hay un ser en él, un nuevo ser, una nueva forma de vivir, diferente totalmente a lo que era uno al principio. Dios quiere cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces,
Por eso dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es lo que es nacido del hombre, del padre, el nieto, el bisnieto. Los comportamientos son más o menos iguales, ¿verdad? La inclinación al pecado es la misma. Las injusticias que hacen lo mismo. Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es diferente. El comportamiento de un hombre espiritual de un hombre pues carnal, ¿verdad? Entonces, sigue hablando. Dice, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento, ¿verdad? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Que yo quiero, ¿verdad? ¿Cómo puede? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Le corresponde, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que Jesús descendió del cielo, vino a la tierra, se encarnó en María, ¿verdad? Y se hizo hombre. Y ahí, pues, Él pagó el precio de la salvación nuestra, ¿verdad? Entonces sus palabras quiere decir que eran verdaderas. Lo que yo te digo es verdad. No lo dice cualquier hombre, sino que yo soy Dios mismo, que he bajado a la tierra y lo que yo diga se va a cumplir. Entonces sigue, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y le respondió Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Creer en Cristo levantado, ¿verdad? En la cruz. Porque aquí habla, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo recibir, nacer de agua y de espíritu? ¿Cómo puedo yo, ¿verdad? Nacer de espíritu. Y entonces dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado. Y Moisés levantó una serpiente en el desierto, de bronce. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Se refiere a la salvación, se refiere al perdón, se refiere a una nueva vida que Dios da, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto, ¿verdad? Castigado durante 40 años en el desierto, ¿ves? Por la dureza del corazón de ellos. Y resulta de que había una serpiente que mordía, Dios envió de castigo, porque mandaba Dios, enviaba un maná, ¿verdad? Que era con lo que se sostenía, con lo que comía cada día, un maná del cielo. Era como una esponja, ¿no? De sabor de leche y aceite y miel, vamos, es tremendo, ¿no? Y todos los días por la mañana, pues como en el desierto no hay nada, ni hay zanahoria, ni hay pepino, ni hay nada. Lo que hay, ya lo vemos, nosotros y los coches corriendo ahora en, ¿cómo se llama? En el Dakar, ¿no? No hay nada, es que no hay nada, no hay nada que comer. Pero ahí Dios la mantenía a ellos. Le daba esa comida por la mañana, al fresquito, caía esa comida, la recogían y con eso comían todos los días. Al otro día, lo mismo, el que quería guardar mucho, yo me guardaba mañana, se podría. Criaba gusano y todo por la noche. Dependían de Dios todos los días. Pero todos los días veían la fidelidad de Dios como le daba la comida a su tiempo. Pero ellos querían carne, querían cebolla, querían pepino. Y Dios dijo que no, que la comida más apropiada era esta, comida del cielo, el maná. Entonces ellos dicen, estamos hartos de esta comida. Lo despreciaron la comida. Lo que como Dios lo sustentaba con ese alimento, lo despreciaron. ¿Y qué ocurrieron? Que pecaron contra Dios. Y Dios envió una serpiente y empezaron el juicio de Dios. ¿Por qué? Por pecar y atentar contra Dios. Y esas serpientes mordían y morían. Miles murieron. Pero era como una pandemia, ¿verdad? Morían cada día miles de personas. Entonces fueron a Moisés, habla con Dios, ora y pídele que nos libre de esta serpiente que nos está matando a todos. Entonces, pues oró Moisés a Dios, fue a la presencia de Dios, oró
y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, como la que están ahí en el suelo, y levántala en alto, con un palo. Pues Dios hizo una serpiente como la que había en el suelo y, y ponlo en alto. Y cuando le muerdan a cada uno, pues que miren a la serpiente y no van a morir. Entonces, ahí Dios, ¿verdad? Le mandó esto, ¿no? De que el que mirara a la serpiente no iba a morir. Entonces, había alguno que no le daba igual. Esto es mentira, esto dice, pero no es real. Pero Cristo lo que dice es real. De cierto te digo, que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que yo, igual que la serpiente fue levantada, es necesario que yo sea levantado en un palo, en alto, en un monte. Y lo crucificaron al Señor, se dejó crucificar. Él podía haber vencido, él podía haber matado allí a todo el mundo, era el Hijo de Dios. Tenía ejército de ángeles alrededor suya, pero prefirió morir. ¿Para qué? Para que cuando nosotros mirásemos ahí, fueran perdonados nuestros pecados y no muramos espiritualmente. Y no seamos condenados, para que cuando Cristo venga, nosotros nos podamos ir con Él. Y cuando nosotros partamos de aquí, nos vayamos con Él. Amén. Entonces, por esto hay que nacer de nuevo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Primero dice, en verdad te digo que si no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. ¿Cómo es esto? El que nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo se puede hacer? Lo llevó a la cruz. Como fue levantado a la serpiente, así el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha enviado a su Hijo a la cruz del Calvario, a morir, para que fuese levantado en ese palo, en ese madero, para que toda persona que lo mire a Él no se pierda, sepa que esa sangre que derramó es por Él. La sangre que Cristo derramó fue para perdonar nuestros pecados. Y el que crea esto no se pierde, mas tenga vida eterna. Y este es el mensaje que el Señor ha dejado para la humanidad. El mensaje de la cruz. El mensaje de Cristo crucificado. Porque muchas veces se habla de Cristo. Claro, amén. Está bien. Que era el Hijo de Dios, que anduvo en el mar, que hizo milagros. Pero Pedro que predicaba a Cristo, pero a este crucificado. Amén. Entonces, cuando hablamos de la cruz, hay poder de Dios en la cruz para salvar, para nacer de nuevo, porque entonces cuando creemos en Cristo crucificado, viene el Espíritu de Dios automáticamente a nuestra vida. Dios envía el Espíritu de Dios a esa persona que ha creído y la cambia y nace de nuevo y nace una nueva persona, no con un espíritu humano, sino con el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos dos espíritus, el humano y tenemos el Espíritu de Dios que hemos recibido, que lo veremos con más detalle ahora cuando pase un ratito. Amén. Hay que profundizar en la Sagrada Escritura. Hay que mirar bien lo que la Escritura dice. La Escritura muchas veces habla simplemente por lo alto, ¿verdad? Y muchas veces no llegamos a entender, pero qué bueno es que profundicemos y que veamos cómo Dios obra en la vida de una persona que cree en su Hijo crucificado, que cree que fue crucificado por Él, porque Él ocupó nuestro lugar. Nuestro lugar era la cruz, nuestras maldades, nuestros pecados. Por ello debíamos de estar crucificados, pero el Señor ocupó nuestro lugar. Y encima nos perdonó con su sangre. Entonces qué bueno es que nosotros pues meditemos en estas cosas, ¿no? Así que el título de la predicación, ¿verdad? 3 condiciones inviolables. No se puede violar, no se puede cambiar estos 3 pasos que el Señor ha dicho, porque sería una mentira. Un hombre, si enseña otras cosas, no nacerá de nuevo, no verá el reino de los cielos nunca jamás. No entrará en el reino de los cielos nunca jamás. Este es el comienzo de cualquier hombre humano, de cualquier persona, hacia Dios. Es el encuentro de Dios con el hombre y se encuentra en la cruz del Calvario. No podemos quitar la cruz. Si quitamos la cruz no hay poder, no hay nada, todo está vacío. Pero qué bueno es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Poder de Dios para salvación. Amén. Así que 3 condiciones inviolables para
ver y entrar en el reino de Dios, ¿no? Dice la palabra de cierto te digo. ¿Qué quiere decir de cierto te digo? Significa dos veces cierto. Yo le puedo decir a una persona, mira, de cierto te digo esto. Digo, cuando me dice de cierto, esto es, vamos, más real no puede ser. Pero dice, de cierto, ya mucho más. Es mucho más firme, ¿verdad? Es mucho más vital, es mucho más importante. Lo que dice, acontecerá. Todo lo que Cristo dice, acontecerá. Que si tú miras la cruz y crees que esa sangre fue derramada por ti, nacerás de nuevo. No depende de la iglesia, de una iglesia, no depende de ir a otra, no depende de ser católico o judío o de cualquier religión, porque Nicodemo era de una religión y era de lo más importante, y la religión era de Dios en aquel tiempo. Bueno, era la religión judía, porque Cristo era judío, ¿verdad? De ahí viene la salvación de los judíos. Pero qué bueno es de que el Señor, ¿verdad? Dice, de cierto te digo. Amén. Que si miramos la cruz, naceremos de nuevo. ¿Qué quiere decir de cierto te digo? Que acontecerá todas las cosas tal como está escrito. No pasarán de largo, se cumplirá cada tilde, cada punto, cada coma, cada letra, cada palabra, cada frase. Todo se cumplirá. Amén. Qué bueno es Dios, ¿eh? Qué bueno es confiar en Él. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios, lo que Dios dice, porque eso va a ser lo que va a transformar mi vida. Muchas veces buscamos las cosas aquí en esta tierra, ¿verdad? Placer, dinero, fama, posiciones, pero qué bueno es buscar a Dios. Es lo más importante de la vida, porque solamente en Dios seremos felices, seremos bienaventurados, ¿verdad? Jesús respondió y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer una nueva criatura, un nuevo ser espiritual, una nueva creación, porque Dios ha creado al hombre, claro, pero ¿cómo está el hombre? ¿Cómo está el hombre hoy día? Depravado. Te miente, te engaña, te roban. Va uno a comprar, hasta en los mercados, te roban, te ponen los precios engañándote, te lleva una cosa y no es. Esto es un deterioro total de la persona. Y a Dios no le agrada. Y esas personas están condenadas. Todo ser viviente que viva así. Entonces, qué bueno es, hermano, nacer de nuevo. Porque va a ser diferente criatura. Es una nueva creación que Dios ha creado. Diferente a la anterior. Hombres y mujeres que andan en el temor de Dios y que andan haciendo el bien y que andan en amor. Qué importante es eso, ¿verdad? ¿Qué es nuevo nacimiento? También. Un hombre creado, un hombre engendrado por Dios. No es engendrado por los padres o la madre, sino engendrado por Dios. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos engendra en nosotros un nuevo ser interior. El Espíritu Santo viene a hacer morada dentro de nosotros. Cuando miramos la cruz y creemos en Él, Dios envía el Espíritu Santo y entra en nuestro interior, dentro de nosotros. Lo vamos a ver en su palabra. Y ahí es cuando nace una nueva criatura, diferente. Cambia nuestro ser, cambia nuestra forma de vivir. Uy, esta gente que bien se comporta, siempre van a decir, no, es natural. Nosotros no nos forzamos nada. Es algo nacido del interior. Es algo que Dios ha hecho en nuestro interior. Y lo interior se va afuera. Amén. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, qué importante es que escuchemos estas palabras, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? Yo quiero ser una nueva criatura, ¿verdad? ¿Cómo puede nacer siendo viejo? Y dice otra vez, de cierto te digo. Vamos, que esto va a ocurrir así. Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua, nacer de espíritu. Qué bueno, nacer de agua. ¿Esto qué significa? Nacer de limpieza. Agua es que limpia. ¿Y qué es lo que limpia? ¿Qué agua puede limpiar al hombre de los pecados? Ninguna. Ahí el agua significa a la sangre de Cristo. Porque dice que Cristo es el mejor jabón de lavadores, ¿verdad? El mejor jabón de lavadores que puede perdonar pecado. Nadie en este mundo puede perdonar pecado, sino solo Dios. Y Él lo puede perdonar. Primero, porque dio su sangre y su vida por nosotros. Y segundo, porque tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos con agua, como si fuera con agua, lavado con agua limpia, ¿verdad? Y Él lava nuestro cuerpo, nuestra vida. Cuando vamos al cruz del Calvario,
Creemos en Él, su sangre nos lava, nos limpia. Y entonces, eso es nacer de agua. Y entonces nacemos de espíritu, porque Él nos da el espíritu inmediatamente, rápidamente. No hay que esperar nada. No hay que santificarte, no hay que esperar 1 año ni 2. Es automático. La voluntad de Dios es precisa, en esos momentos. Y lo vamos a ver en su palabra, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermano, de que deseemos, ¿verdad? Nacer de nuevo, si alguno no ha nacido, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, o casi todos hemos nacido de nuevo, pero los que no, qué bueno es que tú desees esto en este día, ser una nueva criatura, diferente a la demás. Una criatura que va a ser feliz, una criatura que va a ser libre de la esclavitud, del pecado, de vicio y de muchas cosas más. ¿Amén? Señor, liberta al cautivo. La vida que el Señor nos da es maravillosa, es lo más grande que podemos tener. Yo cuando conocí al Señor cambió mi vida en un segundo. Salí de ese lugar diferente al que era antes. Qué bueno, qué maravilloso el Señor, hermano. ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo? El poder de su sangre, ¿qué poder tiene para limpiarnos y hacer que nazca de nosotros un nuevo ser? Qué bueno. Somos felices, hermano, por eso, ¿verdad? Nadie podía cambiar nuestra vida, en que yo quería, pero no podía. Pero Dios sí puede. Yendo nosotros a la cruz del Calvario, yendo ahí, a ese lugar, mirando al Señor y diciendo, gracias, Señor, por la tu sangre que has derramado por mí. Perdona mis pecados, Señor. Quiero ser diferente. Viene el Espíritu de Dios a tu vida y empieza a comenzar una vida nueva. Amén. Un nuevo ser. Y vamos creciendo en el camino, ¿verdad? No somos perfectos, pero vamos creciendo hasta tener la altura de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Andaremos como Él, pensamos como Él. ¿Es real en tu vida? ¿A qué altura estás? ¿Cómo va tu vida? No te engañes, hermano. Yo no me quiero engañar, hermano. Yo me pongo delante de Dios y reconozco como soy. Yo creo que esto lo debíamos de hacer. Hoy, mañana, pasado, todos los días. Nos creemos muchas veces que somos maravillosos y no lo somos, hermano. Esto amamos la obra de Dios. No amamos a los hermanos como se ve de amar. No amamos a Dios como se ve de amar. No servimos a Dios porque no queremos. No, hermano, son una nueva criatura. Esa es la vieja. Y andamos en el viejo hombre en vez de en el nuevo. Desgraciadamente. Por eso, Dios, hermano, que sea una palabra de renovación para tu vida en este día. Que renueve tus pensamientos, tu forma de vivir, tu forma de caminar. Y que Dios te revista de nuevo. Le pidamos perdón a Dios, sí. Le pidamos perdón. Hay que pedirle perdón, hermano. Y nos renueve con el Espíritu. Nos llene con el Espíritu. Y comencemos otra vez de nuevo. Amén. Muchas veces tenemos que comenzar de nuevo, hermano. Porque nuestra vida da mucho que decir. Así que qué bueno es que hagamos esto. Os lo digo con el corazón, hermano. Cargado por el Espíritu de Dios, de verdad. Qué bueno que hagamos esto en este día. Nacer de agua y de espíritu. En Jeremías habla de esto. Nacer de agua y de espíritu, esto nos habla del nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. Nacer de agua y de espíritu es el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, ¿verdad? En Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en mi mente, en su mente. La escribiré en el corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo. No podemos decir que Dios es mi Dios y yo soy el pueblo de Dios si no andamos conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que cumplamos la ley, sus preceptos, sus mandamientos. No la ha quitado, no. Cristo no ha venido a quitar ni a abrogar. Cristo ha venido a cumplir los mandamientos, hermano. Muchas veces cortamos la Biblia y la quemamos en el brasero, como hubo un rey. Es la suma de toda la palabra, es la verdad. El equilibrio del conocimiento de Dios está en la suma de la palabra, ¿verdad? Así que este es el pacto nuevo, hermano. Estamos en el nuevo pacto. Este es nuevo, hoy lo hemos oído. Este es mi sangre de nuevo pacto, derramada por vosotros.
Y la sangre del nuevo pacto está aquí, que es esta, ¿verdad? Como dice aquí la palabra. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. La ley de Dios en la mente, la ley de Dios en el corazón es un nacimiento de nuevo. La persona es un nacimiento de nuevo, un nacimiento en la cruz, un nacimiento en su sangre. Y sigue en Ezequiel también, 36, 25 y 27, nos habla de lo mismo. Esparciré agua limpia. Nos limpiará primero con su sangre, ¿verdad? Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de vuestros ídolos y de vuestros pecados os limpiaré. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, porque no está conforme a como el hombre vive hoy. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo pone? ¿Afuera? ¿Al lado? Dentro. Dentro de nosotros. Viene a hacer morada el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Dios mismo vive, ¿cómo? Dentro de nosotros. ¿Está afuera? También. ¿Está alrededor nuestra? También. ¿Está en medio nuestra? También, pero está dentro de ti y de mí. Amén. Y eso es lo que empieza el comienzo ¿de qué? De nacer de nuevo. De nacer una nueva criatura diferente a como yo era antes. Hay un cambio radical. Ahí empieza Dios a actuar en el hombre interior y empieza pues a aparecer la figura de Cristo en nuestras vidas. Cómo andaba, cómo amaba, cómo quería, cómo obedecía a su Padre. Y vamos creciendo. Amén. Así que dice, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mí, y haré que andéis, ¿qué dice? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Dice, yo haré que andéis en mi estatuto, yo haré que andéis en mis mandamientos, yo haré. Ya que ustedes no podéis, pero yo lo haré. Amén. ¿Por qué he condenado al hombre? Carnal, el hombre normal, porque no guarda los mandamientos. La condenación es porque se salta uno de los mandamientos de Dios. Amarás a Dios sobre todas cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si os amáis lo uno al otro, cumplir la ley. El cumplimiento de la ley, un hombre celoso, un hombre que dice, yo voy a cumplir la ley, sin el Espíritu de Dios, es imposible. Pero bueno, si lo cumpliera, veríamos nosotros un hombre bueno. No le hace daño a nadie, no le roba, no hurta, honra a su padre y a su madre, ama a Dios sobre todas las cosas. Estos son los mandamientos. Pero cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, escribe en nuestros corazones la ley de Dios. Y ya está, no está fuera ya la ley, en las tablas de piedra, donde las personas no podían cumplirla, sino que ya la ley está escrita en el corazón. Y ya nosotros andamos, somos leyes nosotros mismos y andamos conforme a la ley de Dios. ¿Y qué ocurre? Que en nosotros se ve que el amor supera la ley. El amor, si el cumplimiento de la ley, lo que sale de eso es el amor, si Dios ha derramado su amor en nosotros, pues cumplimos la ley. ¿Amén? ¿Amén o no? Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora andamos en su estatuto. Ahora andamos en su ley. No es que no estés, está, pero no nos hace falta estar siempre mirando, tengo que hacer, sino por naturaleza nosotros andamos. Amén. Cristo no pecó. ¿Por qué? Porque era ley. La ley la hizo él, la ley la compuso ahí el Padre y la envió al hombre. Era esencia de Dios, la ley. Entonces, pues, andamos como Cristo. Amén. Andamos con el corazón, en el corazón escrita la ley de Dios. ¿Cómo puedo hacerse esto? Amén. Tener un nuevo corazón, tener una nueva mente, ¿verdad? Tener el Espíritu de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Dice, de cierto te digo, como Moisés fue levantó la serpiente y entonces ya habla del encuentro de nosotros con Cristo, ¿verdad? Y dice el Señor a Nicodemo, y nos dice a nosotros,
también Jesús dice, no te maraville de que te dije o es necesario nacer de nuevo. No te maraville, no te sorprenda, no te extrañe, no te asombre. Muchas veces nos asombramos, uy, yo tengo que nacer de nuevo, uy, ¿qué tengo que hacer? Ya lo sabemos, amén. Ya lo sabemos lo que hay que hacer, ir a la cruz, pedir al Señor perdón por nuestros pecados y el Señor ahí nos va a enviar el Espíritu de Dios y vamos a empezar y a comenzar una nueva vida, amén, con Él. Una gloriosa vida, una vida abundante, amén, una vida en libertad, aunque hay aquí muchas cosas, pero vamos a ser libres. No vamos a ser esclavos ni de esto, ni de aquella cosa, ni de aquí, vamos a ser libres, ¿verdad? Una libertad sana, una libertad limpia, ¿verdad? En el Señor. Una libertad del pecado, ya no vamos a caer en la que caíamos antes, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Amén. ¿Y por qué dijo? No te maravilles, porque es necesario, es obligado, es preciso. Necesario significa, en griego, es obligatorio, es preciso nacer de nuevo. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes, que yo me he adelantado un poquito, ¿no? Lo que es nacido de carne, ¿qué dice? Carne. Lo que es nacido de varón, varón es. Hombre, y de hombre estamos ya cansados de verlo. Es decir, por todas partes. Lo que se ve es un poco cristiano verdadero que haya nacido de nuevo. Que anda como el Señor, ¿verdad? Que anda con el amor de Dios, que anda en santidad, que son gente diferente, totalmente. Que son personas poderosas, con fuerza y vigor. Por eso era necesario que Cristo, que el Padre enviara al Hijo, para que nosotros naciéramos de nuevo, ¿verdad? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nosotros éramos nacidos de carne y ahora somos nacidos del espíritu. Aunque exteriormente seamos lo mismo, aunque tengamos el espíritu humano, pero lo bueno es que tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Espíritu de Dios, ¿qué es lo que es? Poder de Dios. ¿Amén? Poder de Dios. Entonces, pues, en 1 Corintios, no lo leáis, yo voy a dar ligerito, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 50. Por esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Una persona natural no puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. El hombre es corrupto, el hombre es pecador, el hombre cae, el hombre no anda conforme a la voluntad de Dios. Es pecador. Y el pecado no puede entrar en el reino de Dios. Un hombre en pecado no puede entrar en un reino santo, bueno, justo. ¿Amén? Que es el reino de Dios. Donde el reino de Dios es donde Dios gobierna, donde Dios reina. Nosotros, si somos el reino de Dios, nuestro rey es Dios. Y nuestra forma de actuar y de vivir es diferente. El reino del mundo, ¿cuál es? Los políticos. Venga. Libertad sexual. Hacer lo que queráis. Y no solo eso, sino el aborto. Venga, matar niños, asesinar niños. Eso no es el reino de Dios. El reino de las tinieblas. El reino del diablo. Y ahí es donde se vive, desgraciadamente. Pero que con él nosotros ha cogido aparte. Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. A través de la sangre de Cristo, a través de la cruz. Amén. Ahí en la cruz maravillosa. Ahí es donde Cristo padeció. Amén. Entonces, pues, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no podrán heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿cómo es el nacido de nuevo? Sabemos cómo es la persona del mundo. Ahora, ¿cómo es que lo que nos interesa ahora? ¿Cómo es la persona? Hemos dicho cómo nace de nuevo. Hemos dicho que nacemos en la cruz. Y ahora, ¿cómo es la persona? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es? ¿Cómo vive? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? No importa mucho, porque somos de los que hemos nacido de nuevo. Amén. Y es importantísimo y vital para nuestras vidas. Y vernos reflejados ahí. Es decir, ¿soy yo nacido de nuevo o no lo soy? Tenemos que ser verdaderos. Porque si no somos verdaderos, hermanos, vamos a estar perdidos. El engaño se va a apoderar de ti.
Y qué pena vivir delante de Dios engañado. Dios quiere una vida sincera, y ser sincero, y una oración hipócrita no la quiere Dios. Qué bueno que seamos sinceros, hermano, porque en la sinceridad es donde Dios obra. Cuando uno es sincero, confiesa sus pecados, Dios es justo y fiel para perdonarlo. Pero si tú no eres sincero, tú no confiesas tus pecados, tú vives como te da la gana, no, Dios no va a actuar en ti, no te va a perdonar, ni va a modificar tu estado de vida, ni te va a ayudar. Pero qué bueno que seamos sinceros en el Señor, ¿verdad? Y la palabra sincero en la palabra de Dios viene muchas veces. Sincero, sin mezcla, sin injusticia, puro, limpio, santo, verdadero. Amén. Y en primera de Timoteo, perdón, me ha saltado. Dice en el versículo, seguimos Juan, versículo 3:8. Y como el viento sopla de donde quiere, ¿cómo es? El nuevo nacimiento, que lo vamos a ver ahora. Dice, como el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Es como el viento, es nacido del Espíritu. Ni sabe de dónde viene, ni sabemos dónde va. Hoy estoy aquí, mañana estoy allí. ¿Pero por qué? ¿Por mi voluntad? No. ¿Por la voluntad de quién? Del Espíritu que mora en ti. Por la voluntad del Espíritu Santo que vive en ti, que es el que te lleva, el que te dirige a hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Lo entendemos un poquito, no? Vale, amén. Es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Entonces, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. El que ha nacido de la carne, carne es, lo hemos leído, ¿verdad? Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere? Significa uno con el Espíritu. Tú eres el Espíritu Santo y tú, los dos. Amén. Ya tú no gobiernas solo, ya el Espíritu Santo gobierna también en ti. Amén. Y qué bueno es que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. ¿Seremos diferentes en la forma de actuar, de ir para acá, de ir para allá y de hacer las cosas? Pues sí. Amén. Y para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que gobierne nuestra vida. Amén. Qué bueno es que, por eso dice, Jesús es mi rey. El Espíritu Santo es mi rey. Es lo mismo. Qué bueno es que ese rey gobierne de verdad en mi vida. Que no sea yo. Esto voy a hacer y esto. Y no nos quebrantamos cuando el Espíritu Santo de Dios pone cosas en nuestra vida para que la hagamos. No. Y ese es mi deseo. ¿Qué hacemos así? Golpeamos al Espíritu Santo, decimos que no, luchamos en contra de Él, lo contristamos, lo entristecemos y después queremos que nos dé alegría y paz y gozo. No. ¿Cómo vive el Espíritu Santo dentro de una persona reverde? Que muchas veces somos reverdes, hermano. ¿Cómo vive? Angustiado. Es una persona. El Espíritu de Dios es una persona que vive en nuestro interior. Es Dios mismo viviendo ahí. No lo tenemos contento. Qué bueno es que lo sepa. De verdad, hermano, lo digo con el corazón. Lo digo con toda mi alma. Lo importante que son, hermano, estas palabras que estamos aquí escudriñando. Importante dar rienda suelta al Espíritu. Que Dios gobierne en nuestras vidas. Que nos dejemos guiar por Él. Amén. Dice, ni sabe de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? El nacido del Espíritu, Espíritu es. Uno es con el Espíritu. El Espíritu significa ruá, viento. Ruá, viento. El Espíritu es viento, es ruá. El Espíritu nos arrastra, el Espíritu nos guía. ¿Hacia dónde? Donde Él quiere. Ni sabemos dónde viene ni dónde va. Y si está en nosotros, el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, actúa en nuestro interior y nos lleva de aquí para allá, de aquí para allá. Y nosotros estamos muertos a nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Amén. Yo creo que es importante que reflexionemos en todas estas cosas, hermanos, porque nos viene bien, es nuestro beneficio, es una oportunidad para renovarnos en el Espíritu Santo de nuestra mente. Amén. Y agradar a Dios, hermanos, y glorificar a Dios, y salir de las miserias donde nosotros muchas veces vivimos, dejando que el Espíritu de Dios gobierne, porque nuestra vida, para eso Dios nos la ha dado, hermano. Dios ha puesto dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ese es el segundo pacto, hermano. Estamos en el nuevo pacto ahora.
Y ese nuevo pacto, que el Espíritu gobierne en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro ser, y aparezca en nosotros la vida de Cristo. Amén. Que no haya obstáculos para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y uno de los obstáculos es el pecado. El pecado. Como estemos pecando constantemente, el Espíritu de Dios lo apagamos, lo entristecemos y no actúa ya en nosotros. Y ya andamos en la carne, haciendo como antes. Nos volveremos viejos, encorvados. Y nuestro fin será la muerte. Está escrito, hermano. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Si sembráis para el Espíritu, vida eterna. Si sembramos para la carne, corrupción y muerte. Entonces es importante, hermano, que sepamos estas cosas también. Que nos dejemos, hermano, gobernar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ruá, viento impetuoso. O sea, es tal el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos gobierna de tal forma que no podemos decir que no. Eso fue el comienzo nuestro. Ese fue mi comienzo, hermano, en el Señor. Una revolución en mi vida. No paraba de predicar la palabra, de parar a la gente en la calle. Tremendo. Fui más maduro ahora, pero no estoy conforme. Quiero renovarme más en el Señor. Amén. Quiero llenarme, quiero que Dios me llene más. Quiero dejar libertad al Espíritu Santo en mi vida. Que haga Él conmigo lo que quiere. Que es lo mejor. Que la voluntad de Dios aparezca en mi vida. A causa de yo dejar que el Espíritu de Dios gobierne, el ruá, el viento de Dios me lleve. No el viento de este mundo y la corriente de este mundo me lleve. Pues así vamos, hermano. Teniendo el poder de Dios, nos arrastra más la corriente del mundo que la corriente del Espíritu. Y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Viento impetuoso. Es guiado a toda verdad. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. ¿Estás de acuerdo? Está escrito. El Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A toda la verdad. El interior que está en nosotros nos va guiando a toda la verdad. Cuando hay una mentira, cuando hay algo que no es de Dios, nos lleva hacia otro lugar. Yo muchas veces, hermano, antiguamente, bueno, hace tiempo, ¿no? Escuchaba predicaciones que no eran de Dios. Y yo había nacido de nuevo, llevaba poco tiempo en el Señor. Y había algo que hacía así en mi interior. Que lo que era el Espíritu de Dios conmoviéndome, haciéndome temblar. Digo, esto no es de Dios, esto es aquí para algo. Y yo no sabía nada de la palabra. Y entonces empezaba yo a apuntar las cosas. Y después miraba la palabra y no era verdad. Había siervos de Dios que estaban diciendo cosas que no eran erróneas, que eran erróneas. O sea, incluso sin entender, muchas veces una cosa de Dios, algo que hablen de Dios, el Espíritu de Dios dentro de ti se conmueve y te dirige a la verdad. Amén. Pues eso, hermano, es real en nuestra vida. Y qué bueno es, si no nos perderíamos, hermano, en el camino. Si no, iríamos de aquí, iríamos para allá, pero qué bueno que el Espíritu de Dios nos conduce a toda verdad, nos revela toda la verdad, nos da entendimiento de la verdad también, pone buenos deseos en nuestra vida, lo cambia todo, hermano. El Espíritu de Dios cambia todo nuestro ser, todo. Nuestra forma de pensar, de vivir, de caminar, diferente al que éramos antes. Andar en el Espíritu, lo mismo que dice, andar en el Espíritu lo mismo que habéis recibido. Somos impulsados también por el Espíritu. El Espíritu impulsó a 120 que estaban orando en un local alto, ¿verdad? Allí orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Cuando vino, ¿qué hizo? Todos los 120 que estaban llenos del Espíritu. Bajaron rápido y empezaron a predicar el Evangelio sabiendo que lo podían matar los romanos. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Como los que tenían miedo, cuando viene el Espíritu de Dios, nace de nuevo y ya no tiene temor. Lo que había era valentía. Y empezaron a predicar la palabra. Impulso de Dios. Dios hace así y lo lleva. El viento de Dios lo llevó a ese lugar. Y así es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Que cuando hay un alma que necesite, estemos ahí, impulsados por el Espíritu Santo. Si no ocurre, oremos, hermano, al Señor. Pidemos la perdón. Renuévame, Señor, en tu espíritu. Ayúdame, guíame, sopla dentro de mí. Llévame al lugar que tú quieres, a los lugares de bendición, hacer bien, no hacer mal, amar a mis hermanos, ayudar al prójimo. Muchas veces lo tenemos contristado, entristecido, hermano, no aparece nada del Espíritu en nosotros. No se ve nada
del Hijo de Dios en nosotros. No se ve nada, hermano, qué pena. Dios mío, esto es para llorar. Muchas veces tengo ganas de llorar. Y es bueno que lloremos, hermano, que hacemos nuestros lágrimas, porque no se desahoga uno. Pero qué bueno, hermano, que de verdad, hermano, así no podemos vivir. De esta forma no. Esto no es una religión, hermano. No somos hermanos del alfarero, una religión. Los evangelistas no es una religión. Bueno, es una religión, pero nosotros no tenemos religión. Tenemos una relación con Dios. Olvídate de la religión, olvídate de la iglesia, hermano del alfarero que está aquí. Olvídate de todo y tengamos una relación viva con el Dios vivo. Amén. Y verdadero. Y tengamos en cuenta estas cosas, ¿no? En 2 de Timoteo 1:7. ¿Cómo es el nacido de nuevo? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios el Espíritu Santo de cobardía, sino de poder. El Espíritu de Dios es dinamita, es poder. Amén. Sino de poder, de amor. El Espíritu de Dios que ha descendido sobre nosotros es espíritu de amor. Amén. Para que amamos a quienes, a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si así es, tú cumplir la ley. Y Dios nos lo ha dado para que andemos de esta forma. Ya que el hombre humano no puede hacerlo, está condenado por eso, ahora nosotros podemos hacerlo. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Y de dominio propio. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de dominio propio, que nos domina. Amén. Él nos domina. Qué bueno, es que nos domine, mejor que nosotros nos dominemos. Amén o no. Vamos a verlo por detalle. El espíritu de poder nos ha dado Dios. Dinamita, explosión. Amén. Amén. En griego, dinámico. Amén. De ahí está sacado la palabra. Dinamita, explosión de fuerza en el hombre interior. Por eso dice la palabra mucho, ¿no? Que nos fortalezca el Señor en el hombre interior por su espíritu. Amén. Necesitamos esa fuerza, necesitamos ese poder para hacer la voluntad de Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para hacer la obra de Dios, para entregarnos para Él. Necesitamos fuerza en el Señor. ¿La tenemos? ¿Cómo la tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué ha quedado de esa fuerza que el Señor nos dio al principio? Por eso dice la palabra, Señor, vuélvanos a ti. Y en pos de ti nos volveremos. Renueva nuestros días, lo que estamos ahora, como al principio. No me conformo. Yo no me conformo, hermano. No me conformo, os lo digo de verdad. Me queda mucho, pero prosigo, hermano. Olvido lo de atrás. Quiero olvidar todo lo de atrás. Hacer cuentas nuevas hoy con Dios. Y extenderme hacia adelante. Amén. Hacia la obra que el Señor quiere hacer conmigo. Por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Sean estos Dios glorificados, hermano. Amén. Amén. Fuerza impetuosa. Poder milagroso. Dios nos ha dado un poder milagroso. Hermano, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros milagroso. Capacidad para obrar. Capacidad, se llama también capacidad para la obra de Dios. Capacidad para la obra de Dios. ¿Qué tengo que estar aquí? Aquí estoy. ¿Qué tengo que estar aquí? Aquí estoy. Y aguanto, por el poder de Dios. Y aguanto por el poder de Dios. Aguanto por el poder de Dios. Y soy fiel por el poder de Dios. Y aguanto y hago por el poder de Dios. Este no lo hace. Aquel tampoco. Pues yo tampoco. Pues está pecando contra Dios y contra el Espíritu Santo que tú tienes. Nos sacamos el Espíritu de Dios. Hermano, qué pena ahí. Lo encerramos, lo bloqueamos. Aquí tú no haces nada en mi vida. Y queremos ser ahora felices. Queremos también y no podemos. Vivimos una vida triste, hermano, tristecida. No poderosa, sino vencido cada día. Por cualquier tontería, por cualquier cosa que nos pueda ocurrir. No somos capaces de vencer. Dios nos da una fuerza, hermano, para decir, aquí estoy, yo voy adelante y con el poder de Dios yo puedo. Amén. Y si no tengo, oro al Señor, digo, Señor, fortalece mi hombre interior, mi mujer interior por tu espíritu. Fortaléceme, que lo necesito, que estoy flaqueando. Me estoy dando cuenta que no estoy haciendo tu voluntad, ni te estoy agradando.
y tengo la vista puesta en los hombres, mi vista está en ti. Yo quiero hacer tu voluntad ante todas las cosas. Y que tú te glorifiques en mi vida. Para eso Dios nos ha escogido, hermano. Y para eso Dios ha puesto tu Santo Espíritu dentro de ti, para glorificarse en tu vida y en la mía. Viento impetuoso. No espíritu apocado, hermano. El espíritu nos mueve de modo violento. Espíritu de poder significa espíritu de violencia. Viento, violencia. Violento. El espíritu dice que fue un viento recio, violento, fuerte, que no había nada que lo parara. Nosotros hemos recibido el poder para que nada nos pare. Vemos una cosa, un obstáculo, ya estamos vencidos. No, hermano, tú estás equivocado. Vemos otra cosa, no, tampoco. Miramos con nuestra vista por aquí, las cosas de aquí. Hermano, mira al cielo, es más importante. Mira a Dios, hermano. Mira la obra de Dios. Engrandece a Dios. Sé cómplice con Dios en la obra. Muchas veces hacemos así y no queremos saber nada. Qué pena, Dios mío. Qué tristeza más grande. Qué bueno es llorar por esto, hermano. Qué bueno es que se nos salten las lágrimas de arrepentimiento. Y le pidamos, Señor, perdón por pecar contra el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. No lo digo por decirlo, hermano, porque me he impuesto en el Señor. Y lo digo, lo diré. Y si alguien me juzga, que me juzgue. Peor, más pecado tiene todavía. Pero qué bueno, hermano, de que hagamos la voluntad de Dios antes de todas las cosas, antes que tus pensamientos, antes que lo que tú quieres, antes de lo que tú desees. La voluntad de Dios es primordial, es lo primero. De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y nacer de nuevo es esto, tener el poder de Dios dentro de uno. Nacer de nuevo es tener el dinámico dentro, es poder tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos mueve para hacer cosas increíbles. Hermano, poder milagroso. El Espíritu Santo es poder milagroso. Capaz de hacer con nosotros maravilla. Con Sansón, ¿qué hacía? Vamos a ver. Un hombre normal, no quieres tú que eres un hombre fuerte. En las películas ponen fuerte porque no creen tanto en Dios. ¿Me entiendes? Y bueno, por que fuertecito y puede... Pero no era así. Sansón no era fuerte, ¿eh? Sansón era un hombre normal. Pero venía el Espíritu de Dios sobre él. ¿Y qué pasa? Una fuerza, arrancaba las puertas, las llevaba puertas. Hacía cosas tremendas, mataba a mí con una quijada de asno. Bueno, nosotros somos gente normales, pero tenemos el Espíritu de Dios. No que venga de vez en cuando, de antes venía de vez en cuando sobre las personas. De vez en cuando venía y hacía Dios proezas y hacía cosas. Pero es que el Espíritu Santo está constantemente dentro de nosotros, hermano. No nos lo va a quitar hasta la venida de Cristo. Dice que es el sello, de las arras del Espíritu, el sello del Espíritu, hasta la posesión adquirida, hasta que Cristo no venga por nosotros. Y está constantemente en nosotros, actuando. Si no se ve en nosotros, ¿por qué? O no he nacido de nuevo, o no tengo el Espíritu de Dios, o tengo contristado al Señor. Lo tengo entristecido. Estoy luchando contra él. Estoy diciendo, en mi vida no gobierna. Yo soy el rey, yo soy la reina. Aparece el orgullo, aparece la vanagloria, aparecen los deseos mundanos. Y empezamos a andar como el mundo. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Lo dijo Pablo y lo digo yo. Habiendo comenzado por el Espíritu, esta iglesia puede acabar en la carne. Y los frutos de la carne, ¿sabe cuáles son? Adulterio, fornicación, mentira, engaño. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ya te puedes llamar cristiano, ya te puedes llamar judío, ya te puedes llamar que eres hermano del alfarero, ya te puedes llamar donde tú quieras. Si tú practicas, es por la práctica de estas cosas, no entrarás en el reino de los cielos. Aunque Cristo te perdone, tendrás aquí a Cristo a pedir perdón. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Dios no nos ha dado la libertad para que pequemos. Venga, a pecar. No. Es al contrario. A quitar el pecado del medio. Dice que Cristo ha venido a quitar el pecado del medio.
a quitarlos del medio entre Dios y el hombre, a quitarlos del medio. Porque pecado es toda infracción de la ley, es pecado. Todo lo que hay en la ley de Dios, si tú falta eso, es pecado. ¿Y eso qué ocurre? ¿La paga del pecado qué es? La muerte. O tengo que pecar 100 veces, o 1000 veces, o ¿cuántas veces pone Dios que es la muerte? Cuando tenga 10 ya es la muerte. No, no. Si por medio de 2 o 3 testigos uno falta a la ley y cumpliera la otra toda la ley y faltara a una, eres condenado. Y esto es bueno que lo sepamos, hermano, para que andemos en santidad. Para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso muchas veces no se ve en nuestras vidas la vida espiritual. La vida del Espíritu gobernando tu corazón, tu alma y tu vida. Espíritu de amor. Espíritu de poder. El Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu de amor, el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos transmite el amor de Él. El amor de Dios nos lo transmite. Lo derrama dentro del corazón. Dice que nosotros en nuestros corazones ha sido derramado por el Espíritu Santo el amor. Muchas veces sí, el amor, vale, pero no un amor humano. Es el amor agapeo. Amor con sacrificio, que muchas veces decimos, te amo, hermano, pero sacrificio ninguno, ¿eh, hijo? No me pidas nada que no te doy nada. Así somos. Y como nos vamos a hacer un bien, huimos de él. Es que me cuesta posible. Es que me cuesta el tiempo. Es que me cuesta mi comodidad. Es que un nuevo nacimiento no es este. Perdóname, hermano, estamos lejos. Muchas veces estamos muy lejos de esto, de la verdad. Y por eso se anuncia en este púlpito la verdad. Sin quitar nada, hermano. Tal como está escrito. Porque entonces no engañaríamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pablo lo dijo, y lo digo yo. Amén. Qué bueno, hermano, de verdad que atendamos a la palabra de Dios y la guardemos en nuestros corazones, porque va a ser un beneficio muy grande para nuestras vidas. Amor, agapeo, amor con sacrificio. El poder del espíritu es el amor. El amor de Dios es agapeo, con sacrificio, en olor fragante. Lo que le agrada a Dios, los sacrificios, hermano. Lo que le agrada a Dios es cuando uno ama a una persona y se sacrifica. Cuando uno ama la casa de Dios y se sacrifica por la casa de Dios. Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, todo. A mi mujer le dijeron un día, mira hermano, no, yo no voy a guardar nada. Mi mujer le dijeron un día, está derrochando la fuerza. Porque éramos un matrimonio que estamos siempre ahí sirviendo a Dios. Éramos ejemplos de la iglesia y del pastor. Y por eso tuvieron envidia de nosotros. No lo voy a guardar, hermano, lo voy a decir. Imitarnos a nosotros, hermano. Yo digo, esta iglesia ahora, que nos imiten. A mí y a mi familia. No voy a guardar nada, que me queda poco tiempo para partir y ir de aquí. Prefiero decir la verdad. Y no es por orgullo, hermano. Es como ejemplo, porque Pablo lo dijo. Os doy ejemplo en todo. En todo damos ejemplo. A esta iglesia. Es como algo que de orgullo. No, no es orgullo, hermano. Es para glorificar al Señor. Y darle las gracias al Señor que nos ha dado lo que nos ha dado el Espíritu de Dios dentro de nosotros y el que actúa en nosotros y el que desea de nosotros que siga actuando y gobernando nuestra vida y nuestros pasos hasta que Cristo venga. O yo parta de aquí o partamos de aquí. Sé que el tiempo no lo sé, si era mañana, pasado, cuando partamos de aquí, pero no me quiero ir sin decir la verdad y comunicar la realidad de la palabra de Dios, porque es lo mejor que podemos escuchar. Es vida, hermano. La palabra de Dios es vida para nosotros y medicina a todos nuestros huesos, medicina para la mente, medicina para el alma, medicina para el corazón, medicina física también. El amor cumple los mandamientos de Dios, la ley de Dios, porque el cumplimiento de la ley, lo que sale, es el amor. Espíritu propio, el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros también es espíritu
de dominio propio. Espíritu, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, ¿verdad? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Muchas veces nos queremos dominar, hay tentaciones donde nosotros caemos y no la vencemos. Pero el Espíritu Santo es nuestra ayuda, hermano. Nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a no caer, perdóname, hermano. Y eso es lo que Dios te ofrece, perdonarte en la cruz del Calvario, que tú le pidas perdón a Dios por tu pasado, por tus pecados, nazca de nuevo. Y el dominio del Espíritu Santo está en ti. Y no te vayas detrás de los vicios, que nos vamos detrás de los vicios, del móvil, de esto, del otro. ¿Cuántos vicios tenemos, hermano? Ocultos, unos se ven, otros no se ven. Pero qué bueno es que nos domine el Espíritu Santo, dominio propio, poder, dominio propio, hermano, que domine el Espíritu Santo nuestras vidas. Autocontrol, pero no podemos tenerlo si no hemos nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo, por el poder de Dios, sí podemos. Influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La influencia del Espíritu Santo en las acciones que podamos tomar. ¿Verdad? Qué bueno es que nos influencie el Espíritu Santo en nuestras acciones. Dominio propio, me domina el Espíritu Santo. Qué bueno, Señor, domíname. Domíname, Señor. Porque lo que tú quieres hacer conmigo es maravilloso. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No hay nada mejor. Y eso solamente el Espíritu Santo que está dentro de nuestro interior nos puede ayudar a eso. Autocontrol. Gálatas 6, 7 al 10, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. No sembremos para la carne. No alimentemos la carne, dice, ¿no? La carne es el pecado, son las cosas que Dios nos agrada y que sabemos. Y como nos gusta, nos deleita, que estamos muy bien. Pues venga, vámonos. Y venga, y venga, y venga, y cada vez peor. Y estamos sembrando para la carne, pero vamos a cegar corrupción. No vamos a cegar la vida eterna, seguro. Corrupción. Y corrupción que es la muerte. En el día de juicio te pedirá cuenta a Dios. Diga que eres cristiano, diga que uno puede decir muchas cosas, pero Dios jugará las intenciones de los corazones de las personas. Si mira de dónde viene, dónde va. Si el chico es grande, moreno, rubio, es importante. Efesios 4:22, lo vamos a correr, porque ya es la hora, ¿verdad? En cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente, la forma de entender las cosas. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, vestámonos de Jesucristo, ¿verdad? En justicia, que nos vistamos de justicia y de santidad. Qué bueno es que andemos en justicia, hermano. Y en santidad delante de Dios, apartado de todas aquellas cosas que no convienen para nuestras vidas, porque ya no somos de este reino, somos del reino de los cielos, ¿verdad? Dice, aireaos, pero no pequéis. No se ponga sol sobre vuestro enojo, ni deis pie al diablo. El que hurta no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno y para que tengáis que compartir necesidad. Y el último texto que os doy, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena y necesaria edificación. Nuestras lenguas, hermanos, que sea para edificación de los hermanos, para que sean para el bien de los hermanos, que sea para estimular a los hermanos para que amen a Dios, sean para animar a los hermanos a que sigan adelante, que nuestras conversaciones sean buenas, no malas, no destruirlo, no liquidarlo, no herirlo. Está muy lejos de Dios, hermano, lejísimo eso, a volar. Que el Señor nos dé a luz y nos veamos tal como somos, nos desnude Dios en vez de vestirnos. Muchas veces necesitamos que nos desnude Dios y aquellas cosas que nosotros creemos que están bien y no están bien. Qué bueno que nos veamos desnudos delante de Dios, hermano, porque es la única forma de poder vestirnos. Si no nos desnudamos de las cosas que a Dios no le agrada,
¿cómo nos vamos a vestir de Jesucristo? Podemos. Entonces, primero hay que desnudarse y después hay que vestirse, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día que vino, ¿no? No contristéis, no entristezcáis al Espíritu, ¿no? Y en Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no lo apaguemos, hermano. Dejemos que actúe, no nos pongamos en contra. Es malo para nosotros. No va a aparecer nunca en nosotros de esta forma la figura de Cristo. Aunque tú lo creas, que tú la tienes, pero no es real. Qué bueno es que el Espíritu de Dios nos domine por completo, hermano. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude.